Mi esposo exigió en el divorcio todo lo que gastó en mí y mis hijos, pero yo le pedí la renta por vivir en mi casa y ahora quiere llegar a un acuerdo. Estoy en una situación complicada en este momento y no sé si tengo razón o no. Básicamente, hace un par de meses, mi esposo Oliver, de 36 años, y yo, 39 años, presentamos una solicitud de divorcio. Llevábamos 7 años juntos, 4 de casados, pero las cosas empezaron a ir cuesta abajo recientemente. Hace aproximadamente un año, Oliver perdió su trabajo como redactor publicitario debido a despidos masivos en su empresa. No comenzó a buscar otro empleo porque yo ganaba lo suficiente y me dijo que quería empezar a escribir su novela, lo cual siempre había sido su plan. Al principio, lo apoyé bastante, pero después de 2 o 3 meses sin ver ningún avance, comencé a sentirme molesta. Gano bien, pero se volvió muy difícil ahorrar para el futuro porque tenía que hacerme cargo de todos los gastos del hogar sola. Él no contribuía financieramente en absoluto, y ni siquiera tenía nada tangible que demostrar sobre su trabajo en casa. Empezamos a discutir por esto. Él me decía que yo no entendía nada sobre el proceso creativo. Tal vez no lo haga, pero me parecía extraño que después de meses, su proceso creativo no diera ningún resultado. Ni siquiera tenía un párrafo que mostrarme. Decía que todavía estaba investigando y tratando de definir el tema de su novela. Para mí, sonaban a puras excusas porque cuando le preguntaba qué había estado haciendo exactamente, me respondía que era complicado y que yo no lo entendería. No quería perder su tiempo en tener que explicarme. Cada vez que mencionaba el tema, se ponía a la defensiva, me menospreciaba y decía que yo no respetaba a los artistas, que por eso lo estaba presionando tanto. Después de un tiempo, me harté y dejé de preguntarle sobre esto. Durante meses, nos fuimos distanciando y finalmente me di cuenta de que no tenía sentido seguir casados. Así que hablé con él y le dije que quería el divorcio. No puso objeción. Pero, de repente, empezó a exigir un acuerdo financiero enorme, algo que yo no creía que se mereciera. Desde entonces, hemos estado en un punto muerto porque no entiendo por qué cree que tiene derecho a tanto dinero. Después de una negociación particularmente desagradable, perdí la paciencia y decidí enfrentarlo por teléfono. Estaba muy molesta, pero él, con toda calma, me dijo que durante los años que estuvimos juntos, también había gastado mucho dinero en mí y en mis hijos mientras tenía ingresos. Se refería a regalos para mí y los niños, a contribuciones en vacaciones familiares y a algunos gastos ocasionales en fiestas. Nada realmente significativo. Aún así, él afirmaba que todo sumaba y que, además, me había tratado a mí y a mis hijos como su propia familia. Dijo que como yo le había dejado claro que no quería hijos con él había renunciado a esa parte de su vida por mí. Por todo eso, sentía que merecía una compensación económica y que yo no podía manipular la situación para evitarlo. Y sin esperar una respuesta, me colgó el teléfono. En ese momento, decidí jugar su mismo juego. En la siguiente sesión de negociación, mi abogada y yo aplicamos la misma estrategia que él estaba usando. Le dije que le daría todo el dinero que estaba pidiendo, pero solo si lo descontaba de la renta que me debía, ya que había estado viviendo en mi casa sin pagar alquiler durante 6 años. Se mudó conmigo un año después de que empezamos a salir, y desde entonces, nunca tuvo que preocuparse por el alquiler, los servicios, la comida o la gasolina. Yo tenía mis propios ingresos, y mi ex esposo pagaba la manutención de los niños, así que podía mantener la casa sin necesitar ayuda financiera de Oliver. Incluso él sabía, en el fondo, que no merecía el acuerdo que estaba pidiendo. Pero tenía demasiado orgullo para admitir que estaba arruinado y que no podría mantenerse sin mí, ya que no tenía trabajo, por lo que intentaba hacer que pareciera que yo le debía esto. Así que, si él iba a jugar juegos mentales, yo haría lo mismo. De todos modos, incluso esa sesión de negociación tuvo que terminar porque se volvió bastante tensa, pero lo considero una victoria. Porque, más tarde, él mismo me llamó y me dijo que quería llegar a un acuerdo fuera de la corte. Dijo que si las cosas seguían yendo tan mal entre nosotros, terminaríamos en la corte familiar, y obviamente, ninguno de los dos quería eso. Pero yo estaba furiosa con él, así que le dije que eso era exactamente lo que quería, porque si las cosas llegaban a la corte familiar, al menos tendríamos un veredicto justo y él no podría salirse con la suya. Entonces, empezó a llorar por teléfono. Dijo lo injusta que estaba siendo con él. Alegó que había sido el hombre perfecto para mí durante muchos años y que, aún así, yo había solicitado el divorcio sin importarme sus sentimientos. Ahora, estaba actuando como si nunca me hubiera importado en absoluto. Podía notar que estaba herido, pero no sé si eso era un acto para manipularme o no. Así que, seré la mala si me niego a llegar a un acuerdo fuera de la corte y sigo prolongando esto para que termine en la corte familiar, solo para crearle problemas a mi futuro ex esposo. Edición, algunas cosas que quiero aclarar. Sé que muchas personas piensan que es injusto que me niegue a pagar un acuerdo a Oliver, especialmente porque tengo mucho dinero. Pero hay una razón para ello.
Incluso con la manutención infantil que recibo y mis propios ingresos, mi estilo de vida es bastante caro, y no voy a comprometerme en eso. He trabajado duro para construir una vida como esta para mí misma. Mis padres no eran ricos, así que he recorrido un largo camino, y no voy a disculparme por ello. Para dejarlo claro, no es que me haya negado a pagarle ningún tipo de acuerdo a Oliver. Sé que está desempleado en este momento y que se ha acostumbrado a cierto estilo de vida, así que estaba dispuesta a pagarle algún tipo de pensión hasta que se estabilizara. Pero solo estaba dispuesta a pagar una cantidad razonable, mientras que él está exigiendo casi el 40% de mis ingresos. De ninguna manera ha hecho algo para merecer eso, y por eso estoy luchando con tanta fuerza. Si eso me hace ver como tacaña, que así sea. Además, ya lo había estado manteniendo por bastante tiempo, y ahora que nos estamos divorciando, debería estar agradecido de que tenga la amabilidad de seguir haciéndolo por un poco más de tiempo, en lugar de simplemente dejarlo a su suerte. Eso en cuanto a él. Ahora, muchas personas tienen un problema con el hecho de que reciba manutención infantil de mi ex esposo, a pesar de que gano buen dinero por mi cuenta. Sé que no necesito justificarme, pero creo que la gente debería saber que, independientemente del dinero que yo gane, estos también son sus hijos, y los estoy criando completamente sola. Él solo los ve 1 o 2 veces al mes. Así que, independientemente de la cantidad de dinero que yo gane, no tiene derecho a desentenderse como si nada. Tengo 2 hijos, una hija de 10 años y un hijo de 12. Mi ex esposo y yo fuimos felices por un tiempo hasta que me engañó. No le pedí ninguna pensión conyugal, pero la manutención infantil era algo de lo que no podía prescindir porque, en ese entonces, no ganaba tanto como ahora. Pero él siempre ha tenido un ingreso decente porque trabaja para su padre. Dado que podía permitirse gastar algo de dinero en sus propios hijos, que yo estaba criando, estoy segura de que nadie puede estar en desacuerdo en que merecía ese apoyo financiero en ese momento, y aún lo merezco ahora. Además, el dinero que logro ahorrar va a una cuenta de ahorros para mis hijos. Me estoy dando una buena vida y les estoy dando una vida aún mejor a mis hijos, así que no veo nada de malo en lo que está pasando. Eso es todo, y espero que ahora la gente entienda mejor mi posición. Actualización 1. Bien, muchas personas tenían muchas opiniones sobre lo que estaba pasando conmigo, y después de leer los comentarios, hacer un poco de introspección y hablar con un par de amigos y mis padres, he decidido que no voy a seguir adelante con mi amenaza de llevar esto a la corte familiar. Esto no tiene nada que ver con Oliver. Tiene más que ver con el hecho de que simplemente sería una enorme pérdida de tiempo, energía y dinero para mí. Solo alargaría el proceso, y eso es lo último que necesito en este momento. Estos últimos meses han sido muy difíciles para mí, tratando de aceptar que mi matrimonio está llegando a su fin por segunda vez. Emocionalmente, me he sentido bastante agotada, y además de eso, ha estado todo este fiasco de negociaciones con Oliver. Ha sido increíblemente difícil lidiar con él. Todo esto ha sido una carga enorme para mí, y simplemente no necesito más problemas en mi vida ahora mismo. Así que, anoche, después de pensarlo durante un par de días, decidí llamar a Oliver y le dije que estaba lista para llegar a un acuerdo, siempre y cuando él también lo estuviera. Esperaba que no hubiera cambiado de opinión en los últimos días, y afortunadamente, no lo hizo. Me dijo que podíamos reunirnos con nuestros abogados en un par de días y que estaba dispuesto a aceptar los términos que yo decidiera, porque él tampoco quería seguir alargando esto más. Así que hemos decidido reunirnos hoy para almorzar, con nuestros abogados, por supuesto, y con suerte, podremos llegar a una decisión hoy mismo. Sinceramente, no sé qué esperar. Solo espero que él no intente negociar por una cantidad mayor de la que ya he decidido, porque realmente no tengo la energía para volver a pasar por todo esto otra vez. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que respondieron a mi publicación anterior. Me dieron mucha motivación, y como muchos de ustedes me han apoyado, realmente lo aprecio. Así que gracias por eso. Actualización 2. Nos reunimos para almorzar ayer y todo salió bastante bien. Estábamos allí con nuestros abogados, y en su mayoría, solo hablamos sobre los aspectos legales del acuerdo. No hubo negociaciones como tal. Le mencioné la cantidad que estaba dispuesta a pagar, y él estuvo de acuerdo porque era una cifra razonable. No era ni demasiado baja ni demasiado generosa, sino justa. Pareció estar conforme con eso, así que resolvimos esa parte bastante rápido. Poco después, nuestros abogados se marcharon, ya que su trabajo había terminado, y nos quedamos solo los dos. Fue bastante incómodo estar solos después de tanto tiempo, especialmente después de todo lo que había pasado. Pero, afortunadamente, él tomó la iniciativa y se disculpó. Me dijo que estaba muy molesto porque yo había decidido pedir el divorcio, especialmente porque él no estaba listo para dejarme ir. Pero, al final, se dio cuenta de que también fue en parte culpa suya, porque nunca me dejó acercarme realmente a él. Me confesó que sí tenía un borrador de su trabajo, pero nunca me lo mostró porque no pensaba que fuera lo suficientemente bueno y se sentía inseguro al respecto.
Así que, en lugar de decirme la verdad, dejó que yo creyera que nunca hacía nada en casa, y nunca se preocupó por corregir ese malentendido porque, para él, era una cuestión de orgullo. No quería que leyera su trabajo, lo criticara e hiriera su ego. Nunca imaginó que esta actitud le costaría su matrimonio, pero aún así, actuó de esa manera. Me resultó bastante doloroso escucharlo porque, honestamente, siempre creí que no hacía nada en casa. Y el hecho de que realmente estuviera trabajando en algo, pero nunca me lo mostrara, eso me hirió un poco. Incluso si lo hubiera criticado, debería haber sido capaz de manejarlo. No sé, me dejó una sensación muy amarga porque todo comenzó por eso y terminó en un divorcio. Y todo esto se pudo haber evitado fácilmente si él hubiera sido sincero, en lugar de menospreciarme constantemente por no ser una artista o lo que fuera. Pero todo eso ya era parte del pasado, y no tenía sentido revivir viejos recuerdos desagradables. Probablemente, esta sería una de las últimas veces que nos veríamos, así que intenté que la conversación fuera lo más agradable posible. Le dije que, al final del día, no importaba lo que él hubiera hecho o lo que yo hubiera hecho. Lo que importaba era que nos estábamos divorciando, y lamentablemente, nuestra relación no funcionó. Pero le deseé lo mejor y le dije que esperaba que las cosas le salieran bien en el futuro, especialmente con sus novelas. Nos despedimos en ese tono, y fue un momento agridulce. Pero al menos pudimos cerrar este capítulo en buenos términos. Espero que siga así, porque ahora estoy lista para seguir adelante con mi vida. Gracias a todos los que me han acompañado y han seguido mis actualizaciones. No creo que haya más por ahora, al menos no en este momento. Edición, hay algunas personas preguntando por qué le di dinero. Bueno, es lo normal cuando uno de los dos gana más que el otro. Por suerte llegamos a un acuerdo que considero justo. De haber ido a la corte es probable que pagara eso o más. Actualización 3. Mi divorcio con Oliver se finalizó hace un par de días, y pensé que con eso todo terminaría, que no tendría que volver a verlo en un buen tiempo. Pero, curiosamente, ayer apareció en mi puerta. No tenía idea de qué quería de mí, pero aún así, intenté ser educada y lo invité a pasar. Supuse que probablemente estaba un poco afectado, o tal vez me extrañaba, y pensé que, por esta vez, podía hablar con él y luego se marcharía. Pero después de un poco de conversación trivial, me dijo que realmente necesitaba dinero. Me tomó completamente por sorpresa porque, hace solo un par de semanas, le había escrito un cheque por la cantidad que exigió en el acuerdo de divorcio, y pensé que con eso se terminaban nuestras transacciones financieras. No podía creer que realmente pensara que le debía algo más. Pero ahí estaba, visiblemente angustiado, diciéndome que no quería tocar ese dinero porque quería guardarlo para su futuro. En ese momento, necesitaba ayuda económica para su madre, ya que sus padres habían estado teniendo problemas con el alquiler durante los últimos meses. Me contó que había estado usando sus propios ahorros para ayudarlos, porque habían perdido mucho dinero durante el inicio de la pandemia cuando su negocio empezó a decaer, y nunca lograron recuperarse del todo. Ahora, seguían teniendo dificultades económicas y su madre necesitaba dinero para cubrir gastos médicos que su seguro no cubría. Además, sus padres necesitaban dinero extra para pagar la renta. Me dijo que no quería cometer el mismo error de gastarse todo su dinero otra vez, así que había acudido a mí porque no tenía a nadie más de quien pedir prestado. Me prometió que, en cuanto pudiera, me devolvería todo. No tenía idea de que esto estaba ocurriendo porque, en todos estos meses, jamás me mencionó que sus padres estuvieran pasando por problemas financieros. Nunca me dijo que estaba gastando sus ahorros en ayudarlos. Esta era la primera vez que oía algo sobre esto. Cuando le pregunté por qué nunca me lo había contado, se puso muy incómodo. Me dijo que no quería que yo pensara que él y sus padres no podían manejar la situación. No quería que yo creyera que estaba dependiendo económicamente de mí, así que prefirió quedarse callado. Pero, sinceramente, en ese punto ya estaba bastante frustrada porque me di cuenta de que hubo muchas cosas que nunca me dijo, solo porque tenía miedo de que lo juzgara o lo criticara. Y eso me pareció absurdo, porque estuvimos juntos por tanto tiempo que pensé que nuestra relación era lo suficientemente fuerte como para resistir la honestidad. El hecho de que me ocultara estas cosas simplemente no tenía sentido. No es como si su forma de actuar realmente hubiera mejorado mi opinión sobre él. Si me hubiera dicho desde el principio que estaba teniendo dificultades económicas porque estaba ayudando a sus padres, tal vez habría visto la situación de otra manera. Pero nunca me lo dijo. Cuando terminó de explicarse, simplemente exploté. Le dije que las cosas podrían haber terminado de una manera completamente diferente si hubiera sido sincero conmigo. A pesar de todos los años que pasamos juntos, nunca pudo contarme la verdad sobre lo que estaba pasando solo porque quería que lo viera de cierta manera. Le dije que todo este divorcio, todo lo que me hizo pasar, fue innecesario. Incluso ahora, no puedo entender por qué actuó de esta manera. Después de desahogarme, simplemente me derrumbé, porque me di cuenta de que todo esto había llegado a su fin por algo tan simple como su incapacidad para ser honesto conmigo.
Fue una completa pérdida de una relación, algo que podría haber resultado mucho mejor si él simplemente hubiera confiado en mí. Él intentó consolarme, pero simplemente le dije que se fuera porque, en ese momento, no quería hablar con él sobre nada. Ni siquiera ahora. Había venido a pedirme dinero, no a disculparse ni a darme lo que realmente me debía, la verdad. Estaba extremadamente molesta con él y solo seguía diciéndole que se fuera. Afortunadamente, los niños estaban dormidos y no estábamos hablando tan alto. Pero si él hubiera decidido quedarse más tiempo y seguir molestándome, creo que los habría despertado, porque me costó mucho controlar mi tono de voz en ese momento. De todas formas, después de darse cuenta de que estaba teniendo un colapso total, se marchó y me dijo que lamentaba haberme molestado. También me dijo que lamentaba haberme ocultado tantas cosas porque, al final, eso lo hacía sentir como si fuera el responsable de la ruptura de nuestro matrimonio. No le respondí en ese momento porque no quería prolongar la pelea, pero lo pensé después. Y sí, él fue responsable. Completamente. Han pasado varias horas desde entonces y ahora son casi las 2 de la madrugada. He intentado dormir, pero simplemente no puedo. No dejo de recordar todo lo que ha pasado. Todo lo que me dijo, todo lo que nunca me dijo mientras aún estábamos casados, cuando aún tenía la oportunidad de arreglar nuestra relación. Y simplemente no tiene sentido para mí. No entiendo por qué hizo algo así, por qué saboteó nuestra relación de esa manera. Me hace sentir tanta rabia y tristeza a la vez, y no sé qué hacer con estos sentimientos, por eso pensé en desahogarme aquí. Siento que me decepcionó de la peor manera posible. No dejo de repetirme lo mismo, él solo tenía que hablar conmigo. Solo tenía que decirme lo que estaba pasando, y podríamos haberlo solucionado juntos. ¿Por qué no lo hizo? Después de que mi primer matrimonio se vino abajo, él sabía lo importante que era este matrimonio para mí. Mi primer esposo había sido mi amor de la secundaria, y con él también pensé que lo sabía todo, hasta que descubrí su infidelidad. Eso me destrozó. Supongo que lo que más me duele es que, con Oliver, realmente quería que funcionara. Con él, sentí que podía ser para siempre. Pero supongo que así me sentí con mi primer esposo también, y con Oliver pasó lo mismo. Y al final, ninguno de los dos estaba destinado a durar. Eso es lo que más me duele. De todos modos, solo necesitaba sacarme esto del pecho porque ya era demasiado para manejarlo sola. Los niños están dormidos y no quiero molestar a mis amigos o a mi familia llamándolos a mitad de la noche para desahogarme. Sé que eventualmente les contaré, porque sé que necesito hablar de esto con alguien. Pero por ahora, esta es la única manera que tengo de soltarlo. Así que gracias por permitirme decir todo esto en voz alta y por leer hasta el final, quien sea que haya decidido quedarse hasta ahora. Voy a intentar dormir un poco. Y gracias una vez más. Actualización 4. Han pasado 2 días desde mi última actualización, y después de aquella última interacción con Oliver, no ha intentado ponerse en contacto conmigo otra vez. He estado con fiebre estos últimos 2 días, así que ni siquiera he podido ir a trabajar. Me he quedado en casa tratando de recuperarme, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Ahora mismo, estoy en un estado muy frágil, y odio admitirlo, pero todo lo que ha pasado realmente ha dejado una marca en mí. Así que he pedido a mis padres que vengan a ayudarme con los niños. Estoy muy agradecida de tenerlos a mi lado porque realmente los necesitaba en este momento. La mañana siguiente a esa noche con Oliver, me sentí tan destrozada que ni siquiera pude despertar a tiempo para atender a mis hijos. Fue algo muy irresponsable de mi parte, pero sé que fue un caso aislado y que no volverá a suceder. Me aseguraré de ello. Simplemente estaba agotada, tanto emocional como mentalmente, y me di cuenta de que he estado siendo fuerte por tanto tiempo, que olvidé que también necesito cuidarme a mí misma. Supongo que necesitaba tomar las cosas con calma, y eso es exactamente lo que estoy haciendo ahora. Mis padres están manejando todo en casa mientras yo intento recuperarme. Finalmente, bloqueé a Oliver en todas partes, algo que no había hecho antes por respeto a lo que habíamos compartido y porque, para ser honesta, habría sido un poco incómodo mientras finalizábamos el divorcio. Pero ahora, ya no tenemos absolutamente nada que ver el uno con el otro. Y después de lo que ocurrió la última vez que nos vimos, realmente no quiero tener nada más que ver con él. No es que lo odie, porque no lo hago. Pero todo lo que ha sucedido ha dejado un sabor muy amargo en mi boca, y simplemente ya no quiero lidiar con nada que tenga que ver con él. Necesito un respiro de él. Necesito dejar de pensar en él. Y la mejor manera de lograr eso es sacarlo completamente de mi vida. Antes de bloquearlo, le envié un mensaje dejándole claro que no quiero que vuelva a ponerse en contacto conmigo y que realmente agradecería que se mantuviera alejado. Espero que lo lea, lo respete y se mantenga lejos. Actualización 5. Ha pasado un mes desde mi última actualización, y estoy mucho mejor ahora. Quiero agradecerles a todos los que comentaron en mi última publicación y a quienes se tomaron el tiempo de escribirme. Realmente significa mucho para mí. Estoy bien.
Estoy en terapia en este momento por todo lo que pasó. Bueno, no lo manejé de la mejor manera, y creo que recibir ayuda profesional me está ayudando a sanar de una manera más saludable. Así que, en cuanto a mí, las cosas van mejor. En cuanto a Oliver, no supe nada de él por mucho tiempo. Pero la semana pasada, me envió un correo electrónico desde una nueva cuenta. Me dijo que había leído mi mensaje y que definitivamente se alejaría de mí por completo. Me aseguró que no volvería a molestarme, porque sabía que todo lo que había hecho no había sido justo para mí. Admitió que había arruinado nuestro matrimonio y que, algún día, esperaba que pudiéramos reconciliarnos porque todavía me ama. Pero, debido a eso, también respetaría mi deseo de mantener distancia. Me deseó lo mejor para el futuro, dijo que esperaba que lograra todo lo que me propusiera, y que, aunque ya no estuviera en mi vida, se sentía feliz simplemente observando desde lejos y aplaudiendo mis logros. Fue muy triste leer eso, pero honestamente, no supe qué responderle. Así que simplemente no respondí. De cualquier manera, ahora estoy enfocándome en mí misma, en mi trabajo y en mis hijos. No tengo la energía mental para pensar en nada más. Mis padres ya no están quedándose conmigo, se fueron la semana pasada, pero aún pasan cada par de días a almorzar o cenar conmigo y con los niños. Realmente aprecio eso, porque me hace sentir que siguen cuidándome, que siguen pendientes de mí. Es un sentimiento bonito, porque la mayor parte de mi vida he pasado cuidando de otras personas. Ahora, siento que finalmente alguien también está cuidando de mí. Actualización 6. Uno quiere terminar su historia y decir que es la última actualización, pero siempre la gente con derecho, que es como considero a mi ex esposo en este momento, tiene que darte más para que escribas. Al final, terminaré escribiendo una novela de mi ex esposo y yo, en lugar de que él haga la suya. No he tenido contacto con él, pero he sabido, por gente cercana a los padres de Oliver, que ellos no se encuentran mal, que no tienen necesidades económicas y que, mucho menos, Oliver los ha estado ayudando. Al parecer, queda claro que Oliver solo quería sacarme más dinero. Cree que tiene derecho sobre mi dinero. Es bueno saber que lo eché de casa, incluso antes de saber todo esto. Pero, de todas formas, no puedo creer que la persona con la que una vez me casé pueda ser tan mentirosa. Hasta ahora, lo único que ha hecho en el final de nuestro matrimonio es mentir, y lo continúa haciendo luego de que se terminó. No quiero comenzar a escarbar en mi pasado y descubrir más mentiras, porque en este punto estoy segura de que hay más. Actualización 7. Perdón por resucitar mi historia 3 años después. No ha pasado nada grave, pero he recibido muchos mensajes preguntando por la novela de mi ex esposo, ya que quieren leerla. Bueno, eso será imposible. Primero, porque amo mi privacidad y no quiero aparecer en Google como una de las exesposas del famoso Oliver. Y en segundo lugar, y más importante, porque nunca escribió nada. Supongo que el supuesto borrador habrá sido otra de sus mentiras. Solo sé que consiguió un empleo hace un tiempo y nunca llegó a publicar nada. Ni siquiera nos hemos cruzado alguna vez, porque vivimos en zonas muy alejadas dentro de la ciudad. Espero que esta sea la última vez que revivo esta historia y que, finalmente, llegue a su fin. Espero que todos estén bien.